Bueno, seguimos. Caída libre y tiro vertical, ejercicio número 3. Un tornillo se desprende del fondo exterior de un ascensor que se mueve hacia arriba a la velocidad de 6 metros por segundo. El tornillo alcanza el fondo del hueco del ascensor en 3 segundos. Pregunta A. ¿A qué altura estaba el ascensor cuando se desprendió el tornillo? Pregunta B. ¿Qué velocidad tiene el tornillo al chocar contra el fondo del hueco del ascensor? Bueno, vamos a ver entonces este ejercicio. Vamos a hacer el gráfico, ¿verdad? Vemos las respuestas que deben salir y pasamos entonces al análisis de lo que dice, ¿verdad? Dice que un tornillo se desprendió del fondo exterior de un ascensor y el ascensor en ese momento se estaba moviendo hacia arriba a una velocidad de 6 metros por segundo. O sea, fíjense, vamos a ubicarnos entonces en el momento en que el tornillo se desprendió, el ascensor se estaba yendo para arriba y obviamente el tornillo salió desprendido y fue a chocar contra el fondo del hueco del ascensor, ¿verdad? La primera pregunta que nos hace es a qué altura estaba el ascensor cuando se desprendió el tornillo. Bueno, entonces vamos anotando los datos. Este 6 metros por segundo va a ser entonces la velocidad inicial que tiene el tornillo al desprenderse. Solamente que hay un pequeño gran detalle allí. Fíjense que se pone menos 6 metros por segundo, o sea, la velocidad inicial va a ser negativa para el tornillo porque, digamos, el impulso que le va a dar esos 6 metros por segundo es hacia arriba y obviamente el sentido del movimiento del tornillo va a ser hacia abajo. Entonces, por eso, en vez de impulsarle más hacia abajo, el ascensor lo va a hacer para arriba. Por esa razón, la velocidad inicial va a ser negativo, menos 6 metros por segundo, puesto que se opone, en este caso, al movimiento normal del tornillo hacia abajo. Eso es primordial de entender en este ejercicio y plantearlo de esa forma, ¿verdad? Fíjense que después el siguiente dato que nos da es que el tornillo alcanza el fondo del ascensor en 3 segundos. Entonces en 3 segundos él va a llegar al fondo del ascensor. Ese es otro dato que nos da también. Y la primera pregunta que nos hace, que nos vamos a ocupar ahora de responderla, es a qué altura estaba el ascensor cuando se desprendió el tornillo. O sea, esta altura aquí del ascensor hasta el fondo, en el momento en que el tornillo se desprende, es la primera pregunta. ¿Cuánto era esa altura? ¿Verdad? Y la siguiente pregunta es ¿qué velocidad tenía el tornillo cuando chocó contra el fondo del ascensor? Sabemos por definición de caída libre que la velocidad del tornillo va aumentando a través del tiempo una vez que va cayendo, puesto que la aceleración de la gravedad actúa de una manera constante sobre el mismo y justamente esa velocidad al chocar por el fondo es lo que pide en el ejercicio. Entonces nos concentramos ya en la letra A, ¿verdad? Donde tenemos que hallar la altura. Entonces copiamos la ecuación de altura, que es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. El detalle es que obviamente ahora la gravedad es positiva, puesto que la gravedad ayuda y va incrementando la velocidad del tornillo, ¿verdad? Por eso aquí es positivo. Entonces podemos reemplazar directamente los datos. En vez de velocidad inicial, ya dijimos, vamos a colocar menos 6. Cuidado con eso. En vez de tiempo vamos a colocar 3, que nos dio como dato, más un medio. Gravedad vamos a utilizar 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y tiempo, que es 3 al cuadrado. Entonces efectuamos esto. Menos 6 por 3 es menos 18. Y aquí esto vamos a efectuarlo en la calculadora para que ustedes vean. Es un medio por 9,81 es igual a 4,905 y eso nuevamente por 3 al cuadrado, que es 9. Entonces sale 44,145, que podemos redondearlo a 44,15 y 44,15 menos 18, signos contrarios se restan y lleva el signo la cantidad mayor, que en este caso es 44,15, y el resultado es 26,15, que podemos anotar aquí.
metros. Claro, la altura se mide en metros, quiere decir que esta altura es de 26,15 metros o era de 26,15 metros en el instante exacto en que el tornillo se desprendió del fondo exterior del ascensor. Entonces podemos marcar, podemos conferir, fíjense cómo coincide con la respuesta del libro. Y ahora entonces podemos pasar a la letra B. La letra B nos pide a qué velocidad llega a chocar el tornillo con el fondo del hueco del ascensor, ¿verdad? Entonces copiamos la fórmula de velocidad, que velocidad es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo, la gravedad positiva, puesto que nos estamos enfocando en caída libre, ¿verdad? Entonces reemplazamos velocidad va a ser igual a velocidad inicial, que es menos 6, más gravedad, que es 9,81, y por 3 segundos, que fue lo que demoró el tornillo para llegar al fondo. Lo que ustedes siempre deben tener y prestar muchísima atención es que el instante 3 coincide justamente con el momento en que el tornillo choca con el fondo, y es precisamente la velocidad en ese instante, como ustedes pueden ver lo que pide aquí, al chocar contra el fondo. Por eso es este tiempo, porque el tiempo obviamente en algunos ejercicios dan muchos tiempos, pero uno siempre tiene que estar seguro de que el tiempo que está utilizando corresponde al momento o al instante exacto en que se pide la velocidad, que en este caso se puede ver gráficamente y conceptualmente que efectivamente es esa la velocidad que está pidiendo en ese instante, ¿verdad? Entonces por eso aquí se reemplazó por 3. Esto se efectúa, va a ser menos 6 más 3, 9,81 por 3. Podemos hacerlo aquí. 9,81 por 3 es 29,43. Entonces queda menos 6 más 29,43. Y eso se le hace menos 6, ¿verdad? Y queda 23,43, que podemos verificar con la respuesta que nos da el libro, 23,4. Quiere decir entonces que la velocidad fue aumentando. Al principio fue menos 6 y fue incrementándose, pasó hasta ser 23,43 metros por segundo en el momento preciso en que este tornillo chocó contra el fondo. ¿Está bien? Entonces podemos ver que realmente la resolución analítica del problema es bastante sencilla. Solamente la construcción gráfica y algunos conceptos lo que ustedes deben manejar correctamente para poder resolver este tipo de problemas, ¿verdad? Vayan practicando. Nosotros seguramente vamos a seguir conversando sobre este tipo de movimientos en los siguientes videos. Muchas gracias.